Sí, fueron sobre todo los pésames, fundamentalmente de los principales referentes de la oposición, que estaban consternados como si fuera su reina. Bueno, en ese aspecto el presidente de Brasil, Bolsonaro, superó todos los límites, que la llamó mi reina, y además ha ido a Inglaterra. Y uno dice, ¿es necesario esta sobreactuación? ¿No lo sienten realmente? Se consideran súbditos del Imperio Británico. Es cierto que el Imperio Británico diseñó buena parte de la economía argentina en el siglo XIX, pero con los ingleses tuvimos la confrontación de 1806, de 1807, en ambos resultamos triunfantes. Luego nos bloquearon el puerto de Buenos Aires en 1838 con la flota francesa en 1845, y ahí también hubo argentinos que se unieron, entre otros Domingo Faustino Sarmiento, a los bloqueadores, y por eso en esa actitud, siempre que te unís, que te haces alianza con los que bloquean tu país, sos un cipayo. Eso es más allá de las características del gobierno que está enfrentando. En este caso, el gobierno de Rosas, que podría haber tenido muchos francos que son criticables, pero que en la lucha, en este caso contra las dos principales flotas del siglo XIX, debería tener un reconocimiento, casi diría unánime. San Martín fue claro, se puso a disposición de Rosas para venir a combatir y después le entregó su sable, era San Martín. En este caso, el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuando hace quién es su héroe, es Churchill, cuál es su película predilecta, es Los días más oscuros, cuál es la serie que más quiere, es The Crown. Pues decís, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Y bueno, es eso, ese cipallaje, que en buena medida está para mí, y que de alguna forma implica la incomprensión de los movimientos populares, el irigoyenismo, el peronismo, el kirchnerismo, por aquel axioma malhadado de Sarmiento de civilización y barbarie. La civilización es el poder económico, el poder financiero internacional y el poder económico en general, y la barbarie es todo lo popular. De manera que es lógico que todo lo que nos hemos educado, y si no nos deseducamos y tenemos ese axioma, cada vez que irrumpen movimientos populares, las clases medias se ponen en la vereda de enfrente. Bueno, ahora volvemos al ámbito político. A ver, una reflexión tuya con respecto... Sí, apenas algo, porque me olvidé y vos hiciste acotación y sería grave no haberlo dicho. Sí, dime. Están los muertos de Malvinas. Es decir, la reina británica... Ya mencioné Malvinas. Mira, ¿sabes qué pasa? Lleva un programa eso. Porque como yo lo viví, era estudiante universitario, cuando ocurría, lo viví, y veía en la universidad dos realidades. Unos que estaban absolutamente preocupados por el tema Malvinas, los que estaban Malvinas, y otros que miraban para el costado. Entonces, realmente es un diálogo interminable que se repite ahora. Bueno, vos eras joven, yo ya era militante político en aquel entonces, sí, y fue una de las decisiones más difíciles a tomar cuando se produce la recuperación de las islas del 2 de abril. Y publiqué una nota bajo el eslogan luchar en las islas, recuperar el continente, porque la dictadura había entregado el continente. No era solamente recuperar las islas, sí, pero al mismo tiempo no podía colocarme del lado británico. Obviamente. Bueno, sí, se emocionó. Obviamente, es muy sensible este tema, es muy sensible, pero también marca la realidad. Esa Argentina, esas dos Argentinas, pareciera que al día de hoy no cambia, ¿no? Cómo se ven las cosas y cómo, a ver, ya que te metiste en el tema, convengamos que en un gobierno, en otro gobierno, aparecían y decía Falklands, y nadie lo corrigió, está con la palabra Falklands, y otro que en el mapa no estaba Malvinas. Es un tema que tiene que ser sensible y proyectarse a cualquier signo político, y no ocurre. Bueno, vamos al caso de la vicepresidenta de la Nación. Una lectura tuya, te pido por favor, que nos entendimos con este tema, sintética de lo que estás viendo, cuál es tu posición. Mi posición es que por ahora, acá Hugo Presman fuera de la ley me decía, yo decía chicos por una cuestión etaria, 21 años, 23, 31, sin embargo las personas que están atrás, al contrario, yo diría son más vulnerables de ser
por algunos manejados. A ver una lectura. Sí, porque le reducí la responsabilidad y además porque alguien que tiene todas las responsabilidades a los 22, 23 años, No, ya está, no puede ser un chico ni hablar. Pero además, porque si mirás los atentados criminales a lo largo de todo el siglo XX, la gente que lo perpetró está entre los 23, 24 años Sí. y algunos a 35. Sí. Es decir, que esa es la franja etaria. Pero a mí me parece... Es una franja etaria, entonces muy vulnerable de algunas ideas para llegar a los extremos. Sí, y a mí me parece que en la Argentina, más allá de este grupo extremo, digamos, hay que tener en cuenta que hay millones de jóvenes entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan. Gente que no tiene expectativas, que es muy difícil si el Estado no hace una política intensa de volver a reinsertarlo en un mercado laboral. Y la pregunta que te hago, ¿cómo ves ahí el tema de estas personas influenciables? Yo lo llamo así, pueden ser de 35, pueden ser de 40, pueden ser de 21 años. Influenciables con respecto a los discursos del odio. ¿Cómo se simplificó todo? Decir cualquier barbaridad, hacer cualquier barbaridad hasta que, bueno, estos ya estaban organizados, ¿no? Me parece que hay un dato muy interesante, que la abstención electoral del año 2021 supera a la del año 2001. Sí. En el 2001 eso y el tema del corralito provocó un estallido social. En este caso hay toda una infraestructura de protección que de pronto impide esa situación. Pero, a ver, fíjate vos cómo ha cambiado todo en la Argentina, porque los que querían atentar, los comandos civiles que querían atentar contra Perón, y lo hicieron en junio del 55 y en septiembre del 55, eran sectores de clase media alta y clase alta. Eran los Grondona, los Achával. Fíjate ahora, los que atentan contra la vida de Cristina Fernández son individuos marginales que provienen del lugar donde Cristina es más fuerte, en donde tiene su base electoral, que es el segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires. Fíjate cómo ha cambiado esto. Eso yo lo llamo la paradoja social, es una paradoja social, ¿sí? Porque cuando un segmento entra a la clase media, ya empieza a perder visión si vino de sus orígenes más de la pobreza y demás, y cambia su visión, ¿no? Pero políticamente, fíjate que es gente que descree de la política, Sí. y tiene razones en última instancia porque no ve futuro. Sí. Los políticos, según ellos, ojo que el deterioro de la política es el único instrumento de cambio de una sociedad, pero si desde que nacieron no tienen expectativas, no tienen acceso al trabajo y no tienen futuro, es lógico, o es comprensible más que lógico, que descrean de la política y de quienes interpretan la política, que son los políticos. Por eso, el fenómeno Milei era un fenómeno para entenderlo en forma mucho más amplia. Cuando Milei apunta a eso que no es original de él, que viene ya de la derecha española, que es la casta política, está apuntando a algo que de alguna forma simpatiza con buena parte de la población. Si vos salimos a la esquina y le preguntamos a 10 personas, ¿qué opina usted de la política y de los políticos? Te van a decir, los políticos no nos representan, los políticos se representan a ellos mismos, y eso es el campo a través del cual se insertó ese 17% aproximadamente que tiene Milei, o 14 o 15 hoy a nivel nacional. De manera que me parece que el fenómeno, esto es un extremo de este grupo de gente más bien cercano a un tratamiento psiquiátrico, pero expresa, me parece, en forma muy brutal lo que está larvado por debajo de estas expresiones. Clarísimo.